Hola, hola, buenas noches. Bien, vamos a continuar con esta lectura y bueno, un poco recordando lo que ya hemos visto. Hemos visto que Freud hizo la traducción del libro de La sugestión de Bernheim. Vimos que había ahí en su prólogo a la introducción, pues un Freud que está defendiendo las teorías de Charcot, ya con ciertas dudas sobre si los síntomas del gran ataque histérico pues eran producto de la sugestión, ¿no? Vemos cómo hay pues dos formas de explicar el fenómeno de la hipnosis. Por un lado, para la escuela de la Salpêtrière, con Charcot, con Janet, pues bueno, la hipnosis se empieza a pensar como una característica de estados histéricos que es ocasionada producto de la fatiga o de un traumatismo, al igual que la histeria, ¿no? Entonces, la escuela Salpetier piensa que tiene que ver con una cuestión fisiológica, un agotamiento del estado fisiológico. Y por el otro lado está la escuela de Bernheim, la escuela de Nancy, en donde pues ellos utilizan esta palabra de sugestión, que ya veíamos que también se puede entender como credulidad, eh, o pensándolo como una imposición de una representación. Entonces la sugestión puede llevar a las personas a un estado muy profundo, conocido como hipnosis, ¿no? Entonces, en ese libro, pues Freud está traduciendo al maestro Bernheim. Sin embargo, se hace notar Freud, no como un discípulo que adopta como las teorías sin pensar, sino como un lector crítico. Y pues bueno, ese texto es de 1888, ya veíamos, ¿no? A ver, déjeme buscarlo. Me surgió ahorita la duda, pero según yo sí es el 88. A ver, lo bueno que aquí podemos acceder. Ahí está 88, 89, ¿no? De la sugestión. Y pues ahora vamos a este pequeño texto que se llama... no, ese todavía no llegamos. A ese todavía no. El prólogo a la segunda edición alemana. O sea, casi 10 años después, ¿no? 12 años. Em, no, casi 6 años más o menos, ¿no? Em, y pues bueno, vamos a ver qué dice. Ya pasó aquí un tiempo. Vamos a ver qué nos dice. En la primera edición de este libro en lengua alemana se incluyó un prólogo del traductor que se ha vuelto innecesario reprimir. Hoy he cambiado de manera radical la situación científica en que aparecía aquella traducción de la sugestión de Bernheim. La duda acerca de la realidad objetiva de los fenómenos hipnóticos se ha callado. O sea, ya la hipnosis se ve más aceptada. Se ha levantado la fatal proscripción que en aquel tiempo sufría todo neuropatólogo, que consideraba este ámbito de fenómenos dignos de un empeño sustantivo y serio. Y tal cambio ha sido, en no pequeña medida, mérito de este libro. Justamente que abogo por la causa del hipnotismo científico con insuperable poder de convicción. Cuando se hizo sentir la necesidad de poner por segunda vez el alcance de los lectores alemanes esta obra fundamental del médico de Nancy, Bernheim, el director de la colección y el editor resolvieron, de acuerdo con el autor, eliminar los capítulos que solo contenían historiales clínicos y terapéuticos. No podían equivocarse en ello. El lado fuerte de la obra de Bernheim no se sitúa justamente allí. El doctor Kane tuvo la amabilidad de aliviar a quien esto describe del trabajo de revisar la nueva edición y acordar su texto con el de la última edición francesa. Del contenido del prólogo incluido en la primera edición, el traductor solo querría repetir una puntualización que sostiene hoy como entonces. Ay, bueno, Freud aquí hace prólogo a la segunda edición, pero pues ya no le editaron. Ya ven que luego en los libros viene prólogo a la primera, prólogo a la segunda. Ya no lo publicaron de nuevo, ¿no? Dice aquí, pues él es el traductor. Bueno, pero dice que de ese prólogo anterior sostiene esta idea. Echa totalmente de menos en la exposición de Berge en este punto de vista. La sugestión, o mejor, el logro de ella,
Es un fenómeno psíquico patológico que ha de menester de particulares condiciones para producirse. No ha de desorientarnos en esta concepción ni la frecuencia y facilidad de la sugestión. Me perdí, perdón. Dice, fenómeno psíquico patológico que menester particulares condiciones para producirse. No ha de desorientarnos que en esta concepción ni la frecuencia y facilidad de la sugestión, ni el considerable papel que desempeña en la vida cotidiana. La comprobación fáctica de esta última circunstancia ocupa en la obra de Bernheim un espacio tan grande que omite plantear el problema psicológico de saber cuándo y por qué las modalidades normales de influjo psíquico entre los hombres se vuelven sustituibles por la sugestión. Y mientras explica todos los fenómenos del hipnotismo por la sugestión misma permanece enteramente inexplicada, aunque se le rodea de la apariencia de no necesitar ella explicación alguna. Sin duda, han advertido esta laguna todos los investigadores que, siguiendo a Forel, este nombre nos va a servir ahorita, se ha empeñado de obtener una teoría psicológica de la sugestión. Pues una fuerte crítica, ¿no? O sea, Bernheim, pues decimos, ok, la hipnosis es posible, la aceptamos y es producto de la sugestión. Bien, lo aceptamos. Pero ¿qué es la sugestión? Recuerdan, acá ya habíamos puesto, ¿no? Que era como la imposición de una representación. Vamos a ver, acá lo tenemos nuestros apuntes. Decía que era como una orden, ¿no? Que se imponía, como que nacía del propio paciente. Recuerdo que hasta les había comentado que en las ventas se puede hacer algo así. Aquí está, miren. Es un influjo psíquico, habíamos dicho, que la sugestión es un influjo psíquico. La comunicación, a través de la comunicación o la enseñanza de una representación cuyo origen no se somete a examen, sino que acoge como si hubiera generado espontáneamente. Sin embargo, para Freud sigue, y para los autores alemanes sigue como inexplicable este asunto como de cómo es posible una sugestión. Y de ahí pues nos pasamos a, bueno, este es en el 1896, nos adelantamos mucho porque era el prólogo, pues vamos a regresarnos un poquito. Si estamos en el 88, pues regresemos al 89, en donde es una reseña de August Forel, una persona que está trabajando también con la hipnosis, y no solamente de manera terapéutica, sino de manera de investigación. Y entonces lo que busca Forel es explicar cómo es posible la hipnosis. Vamos a empezar la lectura. Este vigoroso escrito del famoso psiquiatra de Zúrich, de solo 88 páginas, es ampliación de un ensayo sobre el valor del hipnotismo para el derecho penal, que fue publicado en 1889. Pone la revista, ¿no? Revista sobre la ciencia del derecho penal general. Aquí vemos ya cómo pues se mutió. Los descubrimientos médicos ya están teniendo efectos o implicaciones políticas, sociales, porque le interesaba al derecho penal saber qué tanto una persona vía sugestión puede cometer un crimen, ¿no? Porque si entonces yo hipnotizo a alguien y le doy una orden sugestiva de que cometa un crimen, ¿quién sería el culpable? ¿No? O hasta qué punto una persona puede escudarse de la hipnosis como para decir que no fue un acto deliberado. Entonces empiezan a escribir sobre eso en revistas penales. Entre ellos Forel es uno quien aboga porque una persona no puede obedecer una orden si va en contra de su propia moral. Este ensayo más amplio ocupará por largo tiempo un destacado lugar en la bibliografía alemana sobre hipnotismo. Sucinto, casi a modo de catecismo, de gran claridad expositiva y expresión tajante, se prodiga por todo el ámbito de fenómenos y problemas que se resumen como doctrina del hipnotismo. Distingue con felicidad entre los hechos y teorías, nunca se aparta de la seriedad del médico que todo lo somete a un examen radical, y evita siempre aquel tono exultante que tan mal sienta a una elucidación científica. Una sola vez la exposición de Forel se entusiasma cuando declara: el descubrimiento del significado psicológico de la sugestión por Brain y Liboul es tan grandioso, en mi opinión, que se lo puede comparar con los máximos descubrimientos y discernimientos del espíritu humano. Brain es quien pone el nombre de hipnosis.
De hecho, acá la nota a pie de página lo dice, miren, James Brain, estadounidense, ¿no? Ah, no, escocés, quien tal vez daba considerarse el primer estudio verdaderamente científico del hipnotismo. Ok. Pues entonces Forel sigue como esa línea y por eso estos halagos a Brain. Si alguien viera en este acerto una sobreestimación enojosa de la hipnosis que posponga su juicio definitivo hasta que los próximos años aclaren en qué medida cumplen efectivamente la hipnosis con las grandes revoluciones teóricas y prácticas que hoy promete, y en la mención de aquellos oscuros problemas apuntalados en el hipnotismo, transferencia de pensamientos, de que hoy se ocupa el espiritismo, Forer muestra una reserva genuinamente científica. Estos temas que pues en ese tiempo llamaban la atención para la comunidad científica, lo que es la telepatía, eso de la transferencia de pensamientos, ¿no? O sea, cómo es posible que existan algunos casos en donde se demuestre que se puede transferir una idea, ¿no? O se puede sentir algo, o más bien una persona recibe el estímulo y la otra lo siente, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible eso? Y pues al no considerarse de carácter científico, pues se dejaba de lado de del esoterismo, del espiritismo, como dice acá Freud, ¿no? Sin embargo, algunos médicos en esta línea alemana, inglesa, francesa, empiezan pues, a investigar sobre ello, quererlo dar una explicación científica. Me llama la atención cómo acá están poniendo la hipnosis como un gran descubrimiento, ¿no? Como algo revolucionario. ¿No les llama la atención a ustedes que hoy en día no sea considerada como tal? O sea, ¿por qué en esa época era como, wow? O sea, y tuvo un impacto no solamente en médicos, físicos, químicos, sino hasta en poetas, escritores. Por ahí leíamos en el club de lectura que tengo este libro de El Orla de Guy de Maupassant, y justamente ahí aparece la hipnosis, ¿no? En uno de los personajes que hipnotiza a otro. Eh, no se diga, Edgar Allan Poe también está ahí en sus cuentos, llega a aparecer la hipnosis. Entonces, de pronto este tema tan revolucionario parece ser dejado de lado, ¿no? En la historia de la ciencia. No se comprende por qué una autoridad de Viena, ante una asociación médica, hubo de calificar a nuestro autor como el Forel sureño. Es como un chiste local al parecer. O sea, como el Forel sureño es como un Forel vulgar o como un charlatán. Contraponiéndolo a un adversario supuestamente norteño de la hipnosis, que sería modelo de una mentalidad más austera. Aun si fuera menos impropio, pretende liquidar los juicios que un investigador viviente ha formulado acerca de los problemas científicos por la referencia a su nacionalidad o su patria. Y aun si el profesor Forel no hubiera tenido la dicha de nacer y educarse en el paralelo 46 de latitud norte, esta es como una cita, una carta, acá no los dice en la nota a pie de página, una manifestación epistolar. Sería ilícito concluir que la lectura del presente opúsculo, que su autor suele dejar la lógica a merced de su temperamento. Sí, pues no se puede descalificar el descubrimiento de alguien por su lugar de nacimiento, por su raza o por su color o piel, ¿no? Este verbo escrito, dice, es más bien la obra de un médico serio que, merced a su propia y rica experiencia, ha tomado conocimiento del valor y el alcance de la hipnosis como recurso terapéutico, y entonces siente derecho a increpar a los burlones incrédulos. Sométanlo a examen antes de juzgar. No se puede menos que asentir cuando se agrega, y aquí dice algo que me agradó, dice, para poder juzgar acerca del hipnotismo, es preciso que uno mismo haya hipnotizado durante cierto tiempo. O sea, no se puede criticar o no se puede opinar algo que no se conoce o que se haya vivido. Entonces, aquí vemos un Freud que está sumamente abogando por la hipnosis, está defendiéndola como, no como un nuevo método, sino más como una herramienta que se puede sumar al repertorio del médico, ¿no? Utilizar la hipnosis. Y varios neurólogos lo llegaron a utilizar, entre ellos neurólogos famosos, como por ejemplo Broca, utilizaba a veces, Paul Broca, el del área de Broca, utilizaba a veces la hipnosis para, como recurso de anestesia, ¿no? Entonces, acá pues surge la duda, ¿no? ¿Por qué los psicoanalistas hoy en día ya no hipnotizan? ¿No? O no saben hipnotizar, o no creen necesario, o el psicoanálisis se hizo, o encontró otra cosa,
otro camino, otra vía en donde la hipnosis quizás, en lugar de ayudar, perjudica. No lo sabemos, ¿no? Bueno, no aún. Por eso estamos siguiendo a Freud. Porque mismo Freud, y no nos va a tardar mucho, ¿eh? Como yo creo que unos 7 textos más para que Freud se desilusione de la hipnosis. No ha sometido a examen el nuevo método terapéutico, no lo ha aplicado con espíritu imparcial y riguroso como se haría, por ejemplo, con un medicamento de recomendación reciente, sino que desestimaron la hipnosis de antemano y ninguna noticia sobre los inapreciables efectos curativos de este método los disuade de expresar de la manera más tajante e injustificada su aversión por él. No importa en qué pretendan fundarla, exageran desmesuradamente los peligros de la hipnosis, les dan un nombre repugnante tras otro y salen al paso de la multitud de informes sobre éxitos terapéuticos obtenidos mediante la hipnosis, que ya es imposible desconocer, con sentencias oraculares de este tenor. Los éxitos terapéuticos no prueban nada, primero tienen que ser demostrados ellos mismos, ¿no? O sea, está funcionando la hipnosis. Acá dice que eso lo dijo el consejero Maynard. Que ya Maynard y Freud como que traen piques, ¿no? Bueno, Freud está como... Maynard no es cualquier médico, ¿eh? No crean que es un profesorcillo ahí. Es una autoridad para las neurociencias del siglo XIX. Entonces, no es cualquiera. Acá más bien el que no tiene todavía prestigio ni reconocimiento es Freud. Es como alguien que está haciendo sus pininos, ¿no? Haciendo traducciones, reseñas. No ha hecho ningún descubrimiento importante, ¿no? Y está ya criticando pues, a grandes personalidades. Maynard no es cualquiera, ¿eh? Wernicke, que también descubrió el área del lenguaje sensorial, fue discípulo de Maynard, o sea, sí era un gran pues, consejero áulico, ¿no? De la Sociedad de Medicina de Viena. De la de la violencia de su oposición, no asombra que reprochen malas intenciones y mentalidad acientífica a los médicos que se creen obligados a practicar la hipnosis para el bien de sus enfermos. Un médico hoy en día pues no utiliza hipnosis, ¿no? Pero ¿por qué no recomendarla en algunos casos de tratamiento paliativo para evitar el dolor, ¿no? Ahí es como una línea que pudiera ser interesante proponer. Estas acusaciones, sea que se las haga en forma franca, sea que se las presente en alusiones más o menos encubiertas, deberían estar excluidas en una discusión científica. En verdad, toda vez que entre estos componentes se incluyen hombres como el consejero áulico Dr. Maynard, hombres que por sus trabajos se han labrado una gran autoridad que el público médico y lego transfiere luego sin ulterior examen a todas sus manifestaciones, es inevitable que se infiera cierto daño a la causa del hipnotismo. Este es un Freud que me agrada. De hecho, yo creo que es el que más me agrada. Porque es un Freud joven. Es un Freud joven que irreverente, o sea, cómo se está metiendo con Maynard y aparte nos está aconsejando. Fíjense, esto queda escrito, ¿no? Le está diciendo, y no porque sea Maynard no se le va a decir nada, ¿no? O sea, sí, tiene sus trabajos, ha labrado una gran autoridad, el público, los médicos y la gente los reconocen, pero no por eso significa que todo lo que diga sea cierto. Entonces es un Freud que cuestiona la autoridad. Por eso me cae bien este Freud. A la mayoría de las personas les resulta difícil de entender que un investigador que ha adquirido un gran saber en ciertos capítulos de la neuropatología y ha dado pruebas de notable agudeza, no sea idóneo en otros campos para invocarlo como autoridad. O sea, sabrá mucho de neuronas, pero de hipnosis no. Por cierto que el respeto al grande hombre, sobre todo en materia intelectual, se encuentra entre las mejores cualidades de la naturaleza humana, pero debe ceder paso al respeto por los hechos. ¿Se acuerdan acá de la frase de Charcot? Donde decían, la teoría es buena, pero eso no impide que exista la enfermedad, ¿no? Si uno desiste de apuntalarse en una autoridad para apoyarse en el propio juicio, formado mediante el estudio de los hechos, no debe arredrarse en declararlo. Claro, ¿no?
O sea, son todos estos psicólogos que dicen, es que un estudio científico lo hizo. Y pues realmente es como, ¿cuál estudio científico? Y ya cuando vas directamente como a la fuente, dices, no está diciendo lo que tú afirmas, ¿no? Entonces, o aquellos que dicen, es que Lacan dice en el seminario, bla. Bueno, o sea, igual y Lacan era bueno en eso, pero pues que su autoridad intelectual no implica que pueda ser hábil en otros campos de la naturaleza o en el caso específico de la actualidad, ¿no? Quien, como el que esto escribe, o sea, quien como yo, dice Freud, se haya formado opinión propia en materia de hipnosis, se consolará diciéndose que un daño así inferido al prestigio de la hipnosis no puede sino ser limitado en tiempo y lugar. El movimiento que se propone introducir la terapia sugestiva dentro del arsenal de procedimientos de la medicina ha triunfado ya en otros lugares y terminará por hacerlo en Alemania. Y por cierto que también en Viena. El médico se mostrará más benévolo si puede examinar el material positivo. Notará en efecto que las supuestas víctimas de la terapia hipnótica sufren menos luego del tratamiento y cumplen mejor sus deberes que antes, como yo lo puedo declarar con respecto a mis pacientes. O sea, la hipnosis es buena, ¿no? Ayuda a la recuperación. Si lo experimenta él mismo, averiguará que una serie de reproches dirigidos contra la hipnosis no se aplica a ella en particular, sino que son válidos para toda nuestra terapia y aún están más justificados para ciertos procedimientos que todos empleamos. En su calidad de médico advertirá que es imposible renunciar a la hipnosis, dejar sufrientes a sus enfermos cuando se podría aliviarlos mediante un influjo psíquico inocuo. No podría sino decirse que la hipnosis no pierde nada de su inocuidad o de su valor terapéutico por el hecho de que se le llame un delirio artificial o una histeria artificial. Lo mismo que la carne no pierde nada de su buen sabor y su valor nutritivo cuando en su furia los vegetarianos la llaman carroña. O sea, está pidiendo que confiemos en la neurosis. Olvidemos por un momento que conocemos por experiencia los efectos de la hipnosis y preguntémonos qué efectos nocivos debería esperar a priori de ella. El procedimiento terapéutico hipnótico consiste en primer lugar en provocar el estado hipnótico y en segundo en impartir una sugestión al hipnotizado. ¿Cuál de los dos actos sería el nocivo? ¿Provocar la hipnosis? Pero si la hipnosis, cuando se la obtiene de manera más completa, no se diferencia del dormir común, familiar a todos nosotros. Si bien es cierto que en muchos aspectos sigue siendo incomprendido, y cuando es menos perfecta, corresponde a los diversos grados del adormecimiento. O sea, pues uno no es nocivo sentirse con sueño, ¿no? Es verdad que en el dormir hemos perdido el equilibrio psíquico, que en su transcurso la actividad de nuestro encéfalo está perturbada, que en muchos sentidos recuerda un delirio, pero esta analogía no impide que nos despertemos cada vez fortalecidos aún en lo espiritual. De acuerdo con las elucidaciones de Meiner sobre los efectos nocivos de una disminución de la actividad cortical y con el origen que él atribuye a la euforia hipnótica, los médicos tendríamos todas las razones para mantener insomne a la gente. Pues sí, ¿no? Si fuera nocivo la hipnosis, sería nocivo el dormir, y entonces pues dormir no sería algo recomendable, pues, lo cual no es cierto, ¿no? A pesar de esto, ella hasta ahora prefiere dormir y no hemos de temer que los peligros de la terapia hipnótica residan en el acto de hipnotizar. Entonces, ¿será nocivo impartir la sugestión? Imposible, pues cosa notable, los ataques de los oponentes no apuntan a la sugestión. Parece que el uso de la sugestión es algo que desde siempre familiar para el médico, es que de continuos sugerimos y siempre, las sugerencias siempre están, ¿no? El médico siempre sugiere. Dice ello y de hecho el médico, aun el no hipnotizador, no se queda satisfecho hasta que mediante el poder de su personalidad. Esto está buenísimo. ¿Con qué trabaja el médico? ¿Con su conocimiento? Sí, con sus medicinas también, pero una herramienta o una, sí, herramienta de trabajo del médico es el poder de su personalidad, el influjo de sus dichos y de su autoridad. O sea, tú tienes un médico buenísimo y lo recomiendas, ¿no? Pero si a la recomendada no le cayó bien, mejor que se cambie de médico, porque su personalidad no le está ayudando. Dice, el influjo de sus dichos y de su autoridad ha desalojado de la atención del enfermo un fenómeno patológico. O sea, cuando tú le tienes fe y confianza a tu médico, los efectos de mejoría se notan más rápido. ¿Por qué? Pues no aspirará el médico a ejercer planificadamente un influjo que le pareció tan deseable toda vez que lo consiguió de modo inadvertido. Entonces dice, si de alguna manera así sugestionamos,
¿Por qué no hacerlo conscientemente y de una manera dirigida? Pero quizás lo reprochable sea la sugestión, la sofocación de la libre personalidad por el médico, quien por cierto en el dormir artificial detenta el poder de guiar el cerebro durmiente. Espectáculo interesante que de pronto los más decididos deterministas aparezcan como defensores del amenazado, libre albedrío personal, y que el psiquiatra, habituado a ahogar en sus enfermos, mediante grandes dosis de bromo, morfina y clorar, la actividad mental que brota libremente. O sea, de alguna manera, pues sí hay una suerte de persuasión médica, ya sea a partir de medicamentos, uno sugestiona también, o más bien influye sobre la actividad mental que brota libremente, o a través también de pues, estas indicaciones médicas. Impugna el influjo sugestivo como algo envilecedor para ambas partes. ¿Acaso se olvida realmente que la sofocación de la autonomía del enfermo por la sugestión nunca es sino parcial, que apunta a unos fenómenos patológicos, que como centenares de veces se lo han señalado, toda la educación social del hombre descansa en una sofocación de representaciones y de motivos inviables, y en su sustitución por otros mejores, que cada día la vida aporta a todo hombre unos influjos psíquicos que, no obstante alcanzarlo en la vigilia, le producen una alteración más intensa que la sugestión del médico, cuyo único propósito es eliminar una representación de dolor o de angustia mediante una representación contraria eficiente. Wow, ¿no? Uno no sabe aquí si está leyendo a un médico, a un joven neurólogo, a un poeta, ¿no? En esta pregunta retórica, pues una preguntota, miren dónde empieza y dónde acaba. En esta pregunta retórica está diciendo, si de todos modos la vida estamos llenos de representaciones y sugestiones, ¿por qué no hacerlo de una manera para evitar el dolor al enfermo? Dice, no, en la terapia hipnótica no hay otro peligro que el abuso, y quien en su calidad de médico no confía en su cuidado o su pureza de intenciones para evitar ese abuso, hará bien en abstenerse en emplear el nuevo método terapéutico. Por lo que atañe a la dignidad personal de los médicos que tienen el coraje de emplear la hipnosis como recurso terapéutico, antes que a ello los constriña la marea de la moda, quien esto escribe opina que lo correcto es admitir hasta cierto punto la tan frecuente intolerancia de los grandes hombres. Por eso no considero indicado, y cree que no posee suficiente interés para un círculo más amplio, entrar a considerar aquí las razones por las cuales el señor consejero Aulico Meiner, en su ensayo sobre las neurosis traumáticas, hizo comparecer ante sus lectores a su persona, la de quien esto escribe, y a una parte de su biografía. Órale, chismecito, y aquí ya Meiner también está escribiendo a Freud, ¿no? O está hablando sobre Freud, y logró que una gran personalidad hablara sobre ello. Sobre él. Dice, más importante le parece abogar por la causa de la hipnosis ante aquellos que tienen por costumbres tomar de una gran autoridad sus juicios sobre cuestiones científicas, quizás inducidos a ellos por una correcta intelección de la insuficiencia de su propia capacidad de discernimiento. Y se propone hacerlo contraponiendo a la autoridad opositora de Meiner otras autoridades que se han mostrado más benévolas hacia la hipnosis. Recuerda que la incitación al estudio científico de la hipnosis provino entre nosotros del profesor Obersteiner, y que un psiquiatra y neurólogo tan destacado como el profesor von Krafft-Ebing, otra gran personalidad de la psiquiatría, una adquisición reciente de nuestra universidad, se ha declarado sin reservas en favor de la hipnosis y la utilización en su actividad médica con el mejor de los éxitos. Como se echa de ver, son estos unos apellidos capaces de satisfacer aún a aquellos hombres tan horros de juicio que para confiar reclaman de una autoridad científica ciertas condiciones de nacionalidad, de raza y de latitud geográfica, poco burlándose del forel sureño, ¿no? Y cuya fe no va más allá de las fronteras de su patria. En cuanto a los que son receptivos a una eminencia científica, aunque no sea un compatriota suyo, el profesor Forel se contará sin duda entre aquellos cuya defensa de la hipnosis podrá tranquilizarlos acerca de la presunta bajeza o vileza de este método terapéutico. En especial, quien esto escribe ha tenido, frente a los ataques de Meiner, la sensación de encontrarse en buena compañía en su recomendación de la hipnosis.
El profesor Forel es una prueba de que se puede ser muy buen, destacado o especialista en anatomía del encéfalo y no obstante ver en la hipnosis otra cosa que una absurdidad. Meiner utilizó este término de absurdo, ¿no? Ok. No se le podría negar el calificativo de médico educado en la fisiología exacta que el consejero Aulico Meiner se digna a discernir al pasado de quien esto escribe. Y si, como quien esto escribe, volvió corrompido del maligno París, un viaje de Forel a Nancy para ver a Bernheim fue el punto de partida de aquella nueva actividad a que debemos el notable libro que aquí reseñamos. Ok, o sea, Freud dice, pues si ustedes se van por la autoridad médica, pues ahí hay un montón de gente con trayectoria y con conocimientos fisiológicos que apoyan la neurosis, digo, la hipnosis. Y justo también la neurosis que aquí estamos viendo en textos pasados, que ya está hablando de la histeria y la hipnosis como un posible tratamiento de la histeria. En el capítulo introductorio de su libro, Forel se empeña en distinguir en lo posible entre hechos, teoría, conceptos y terminología. El hecho principal del hipnotismo consiste en que se puede poner a un ser humano en un estado de alma. Ay, qué bonito se escucha eso. Un estado de alma. Respectivamente, un estado encefálico, semejante al dormir. A ese estado se lo llama hipnosis. Una segunda serie de hechos se refiere al modo en que ese estado es producido y eliminado. Al parecer ello se logra por tres caminos. Uno, por el influjo psíquico de un ser humano sobre otro. Dos, por el influjo fisiológico de ciertos procedimientos, como la fijación. Ya habíamos visto qué es fijación, ¿no? En el prólogo de Bernheim, sí, ya ahí nos había dicho que era como quedarse viendo algo. De los magnetos, de una mano humana, o sea, con la mano, cualquier cosa, ¿no? De preferencia algo brilloso que capte la atención, ¿no? Y por un autoinflujo, que sería la autohipnosis. Solo está comprobada la primera de estas modalidades, la producción de hipnosis por representación-sugestión, pero afirma el autor, en ninguna de las otras queda excluida la posibilidad de que intervengan en efecto sugestivo en alguna forma. Una tercera parte de hechos es la correspondiente a las operaciones de los hipnotizados. En efecto, en el estado de hipnosis es posible ejercer, por sugestión, los más extensos efectos sobre casi todas las funciones del sistema nervioso, y entre ellos sobre desempeños cuya dependencia de procesos cerebrales se suele estimar por lo general escasa. El hecho de que la intervención del cerebro en las funciones corporales se pueda explorar con más intensidad en la hipnosis que en la vigilia parece, en verdad, poco compatible con aquella teoría de los fenómenos hipnóticos que pretende ver en ellos una depresión de la actividad cortical. O sea, la hipnosis, más que alterar, nos permite ver, es como una radiografía de la mente, ¿no? Permite explorar, dice acá Freud. Una suerte de invisibilidad experimental. Dice, no es que nos pongamos como en una depresión de la actividad cortical, sino al contrario, es una entrada hacia ver cómo funciona su mente. Pero no son solamente los fenómenos hipnóticos, sino muchos otros, los que no se compadecen con esta teoría, que en buena medida buscan explicar todos los fenómenos de la actividad cerebral por la posición entre cortical y subcortical, y hasta llega a localizar el principio malo en las partes subcorticales del cerebro. Hechos indudables son, además, que la actividad anímica del hipnotizado depende de la de hipnotizador. Así como que en el primero se producen los llamados efectos hipnóticos, vale decir, el comando de actos psíquicos que son realizados solo largo tiempo después de ceso la hipnosis. En cambio, toda una serie de declaraciones que aseveran la existencia de interesantísimas operaciones del sistema nervioso, como la clarividencia o una sugestión mental, no pueden ser hoy admitidas entre los hechos, y si bien no es lícito desautorizar el examen científico de tales declaraciones, se debe tener en cuenta que una aclaración satisfactoria de ellas tropezará con las mayores dificultades. Justo, acá lo que está haciendo me parece es como separar también lo que, así como hay quien niega la sugestión, o mejor dicho la hipnosis, también hay quien la sobreestima, y no. O sea, es posible acceder a esos estados, pero tienen ciertos límites también, ¿no? La clarividencia y la sugestión mental, por ejemplo.
Para explicar los fenómenos hipnóticos se han formulado tres teorías de diferentes fundamentos. La más antigua, que todavía conocemos como la de Mesmer, esa está buena, es la del magnetismo animal. Supone que en el acto de hipnotizar, una sustancia imponderable, un fluido, pasa del hipnotizador, un magnetismo, al organismo del hipnotizado. Mesmer llamó magnetismo a ese agente, ¿no? O sea, uno a través de la mano puede sacar un influjo, una fuerza, una energía que logre hipnotizar al otro. Su teoría se ha vuelto tan ajena a la mentalidad científica de nuestros días que se la puede considerar desechada. Una segunda teoría, la somática, explica los fenómenos hipnóticos siguiendo el esquema de los reflejos espinales y ve en la hipnosis un estado fisiológicamente alterado del sistema nervioso, estado producido por estímulos exteriores, el pase de las manos, la fijación de la actividad sensorial, aproximación de magnetos, aplicación de metales. Asevera que tales estímulos solo tienen efecto hipnógeno dada una cierta disposición del sistema nervioso y que por tanto solo los neurópatas, o sea los histéricos en particular, son hipnotizables. Pues es la escuela de Charcot, ¿no? Desdeña, pues, el influjo de unas representaciones en la hipnosis y describe una serie típica de alteraciones puramente somáticas que se observan durante el estado hipnótico. Como bien se sabe, la gran autoridad de Charcot sustenta esta concepción exclusivamente somática de la hipnosis. Ok, ya nos dijo la de Mesmer, que es el magnetismo animal, la de Charcot, que es los estados fisiológicos alterados de los neurópatas, y viene esta tercera. Ahora bien, Forel se sitúa por entero en el terreno de una tercera teoría, la de la sugestión, edificada por Libault y sus discípulos, Bernheim, Muniz y Ligois. Perdón si no se dice así, ¿no? Pero pues bueno. Según ella, todos los fenómenos de la hipnosis son efectos psíquicos, consecuencias de unas representaciones evocadas en el hipnotismo con o sin propósito deliberado, y el estado de la hipnosis como tal no es producido por estímulos exteriores, o sea, aquí no aplica la fijación, sino por una sugestión. No es propio de neurópatas, sino que se los puede obtener con ligero empeño con la gran mayoría de las personas sanas. En suma, el concepto de hipnotismo tan nebuloso hasta ahora tiene que asimilarse al de sugestión. Por ahí comentaban que entonces es posible hacer unas charlas hipnóticas, ¿no? Queda reservada una crítica más estricta, decir si el concepto de la sugestión es realmente menos nebuloso que el de hipnotismo. Solo apuntaremos aquí que para el médico que se proponga estudiar y aplicar la hipnosis, lo mejor será indudablemente adherir de antemano a la teoría de la sugestión. En efecto, acerca de la corrección de las tesis de la escuela de Nancy, podrá convencerse que en todo momento en sus propios enfermos, mientras que muy difícilmente llega a poder corroborar mediante observación propia aquellos fenómenos que Charcot describe como el gran hipnotismo, que al parecer sufren unos pocos pacientes aquejados de la gran histeria. El segundo capítulo del libro trata de la sugestión y abarca con admirable concisión y magistral talento expositivo todo el ámbito de los fenómenos psíquicos que se habían observado en personas hipnotizadas. La clave para entender la hipnosis es proporcionada por la teoría de Libault acerca del dormir, con más exactitud del adormecimiento normal, del cual la hipnosis solo se distingue por la injertada relación con la persona que hace dormir. De esta teoría se sigue que todos los seres humanos son hipnotizables y que hace falta unos obstáculos particulares para que la hipnosis no advenga. Se elucida de la naturaleza de estos obstáculos, un deseo demasiado intenso de ser hipnotizado, no menos que una deliberada resistencia, etc. Se estudian los grados de la hipnosis, se consideran los nexos entre el dormir sugerido y los restantes fenómenos de la hipnosis, casi siempre en cabal acuerdo con Bernheim, y cuya decisiva obra sobre la sugestión parece haber conquistado en su traducción al alemán un vasto círculo de lectores. De igual modo, se presentan como cita de Bernheim los párrafos sobre los efectos de la sugestión de la hipnosis, que empero son ilustrados con ejemplos tomados todos ellos de la experiencia propia del autor. Forel expone aquí esta tesis. Por medio de la sugestión, o por medio de sugestión, es posible producir en la hipnosis todos los fenómenos subjetivos conocidos del alma humana y una parte de las funciones subjetivas conocidas del sistema nervioso. Es posible producir esos fenómenos, influir en ellos,
o impedirlos, inhibirlos, modificarlos, paralizarlos o estimularlos. Entonces la hipnosis ya acá no es solamente para espectáculos, no solamente es para curar, sino pasa a ser ya un instrumento de investigación. Vale decir, influir sobre las funciones corporales sensibles y motrices, siempre reflejos, procesos vasomotores, hasta la formación de ampollas. Fíjense nada más lo que es posible en la mente en un estado de hipnosis. Y sobre el ámbito psíquico de los sentimientos, las pulsiones, que acá las pulsiones no hay que pensarlas todavía como en el terreno psicoanalítico, porque todavía no se inventa el psicoanálisis. Quizás como un empuje hay que pensarlo acá. Los sentimientos o ese empuje instintual, quizá, la memoria, la actividad voluntaria, etcétera. Quien quiera que haya recopilado algunas experiencias personales relacionadas con el hipnotismo recordará la impresión que recibió la primera vez que ejerció un influjo hasta entonces insospechado sobre la vida psíquica del otro ser humano, y pudo experimentar con un alma humana como solo lo haría con un cuerpo animal. Por otra parte, es raro que este influjo se produzca sin resistencia del hipnotizado. Este no es un mero autómata, a menudo se defiende bastante de la sugestión, y de su actividad propia se crea unas autosugestiones. O sea, dice que aquí hay también como una línea para empezar a ver cómo hay resistencias, ¿no? Pero que se vencen con las autosugestiones. Designa esta, por lo demás, que solo en apariencia contiene un enriquecimiento del concepto de sugestión. En rigor lo cancela. De máximo interés son las consideraciones de Forel, que Forel hace luego acerca de fenómenos poshipnóticos, sugestiones con un plazo determinado y sugestión de vigilia. Serie de fenómenos cuyo estudio ya ha brindado las más valiosas noticias sobre los procesos psíquicos normales del ser humano, pero cuya concepción está expuesta todavía a polémicas. Si los trabajos de Liebold y sus discípulos no hubieran aportado nada más que la noticia sobre estos fenómenos asombrosos y no obstante cotidianos, así como este enriquecimiento de la psicología con un nuevo método experimental, y aún prescindiendo de todo alcance práctico, por eso solo tendrían asegurado un sobresaliente lugar entre los logros científicos de este siglo. Acerca del empleo práctico del hipnotismo, el opúsculo de Forel contiene toda una serie de indicaciones y consejos certeros que obligan un cabal reconocimiento hacia el autor. Solo escribe así un médico que al más total dominio de este difícil campo aún la sólida convicción sobre su importancia. La técnica de hipnotizar no es tan fácil como lo hacían creer las consabidas objeciones de la primera discusión de Berlín, donde se dijo que hipnotizar no sería ningún arte médico, puesto que todo pastor de ovejas lo hace. Es preciso poseer entusiasmo, paciencia, gran seguridad, sobre todo eso, y riqueza de artificios y ocurrencias. O sea, un buen hipnotizador es alguien seguro. Si duda o no cree en hipnosis, esa inseguridad la va a transmitir también, esas dudas, ¿no? Tiene que ser alguien que se crea ese papel, ¿no? Quien pretende hipnotizar siguiendo un esquema dado, quien tema la desconfianza o la risa de su paciente, quien empiece con amilanado talante, poco logrará. No se debe permitir que el sujeto, por hipnotizar, caiga presa de la angustia. Las personas muy angustiadas son las menos aptas para el procedimiento. Quizás por eso los hipnotizadores, cuando pues, ya empiezas a sentir algo, te empiezan a decir, ¿no? Como que es normal que sientas eso, respira, ¿no? Y te va ordenando, ¿no? O sea, no te hace preguntas de que, ¿cómo se siente? No es como que, es normal, continúe. Esto poco a poco va a ir bajando, ¿no? Y ya los vas tranquilizando. Pero sin dudar. Un método hábil y seguro eliminará todas las presuntas malas consecuencias de la hipnosis. Aquí viene como una cita. Acá, uno no puede convertirse de improviso en médico hipnotizador, como no puede convertirse de improviso en oculista. Pues hay una preparación, un entrenamiento, como certeramente dice el doctor Berillón. Ahora bien, ¿qué se consigue con la hipnosis? Forel proporciona una lista que no pretende ser exhaustiva de las afecciones que mejor parecen ceder a la sugestión. Se podría agregar que la indicación para el tratamiento hipnótico es de otra índole que, por ejemplo, la indicación para el uso de digitales, etc. Casi interesa más la naturaleza del sujeto que la de su enfermedad. En cierta persona apenas hay síntoma que no ceda a la sugestión, aunque tenga un fundamento orgánico tan cabal como el vértigo en la enfermedad de Meniere o la tos en la tuberculosis en otra. No se consigue influir sobre unas perturbaciones de inequivocada causación psíquica.
No menos cuenta la destreza del hipnotizador, así como las condiciones en que puede poner a sus enfermos. Yo mismo llevo logrados, no pocos éxitos mediante tratamiento hipnótico, pero no me atrevo a emprender algunas curaciones que he visto en Nancy, realizadas en Libol y en Bergheim. O sea, aquí vemos un Freud que está viviendo la hipnosis, pero que duda también del método. Sé, en efecto, que buena parte de estos éxitos es inherente a la atmósfera sugestiva. Si es una atmósfera sugestiva, pues todo lo que envuelve, ¿no? Todo lo que envuelve de estar allí. Como rodea la clínica, entras y ves la clínica y ves como que al maestro lo respetan mucho, a Bergheim, ¿no? Entonces todo eso suma para la sugestión, ¿no? Cuando te dicen de un curandero, ¿no? No, pero es que es muy bueno, ya ha curado a gente con cáncer y así, entonces tú estás desesperado y se la crees. Este, Dice que rodea la clínica de esos dos médicos, al talante de las personas y al medio en que se mueven. Cosas que no siempre puedo yo sustituir en el caso de mis sujetos de experimentación. O sea, dice Freud, yo no hago tanto teatro, ¿no? Entonces, pues es limitada su técnica. Es posible. ¿Y por qué él dudaba? O sea, sí veía efectos, pero pues como que decían, pues cómo no, cómo funciona esto, ¿no? Y esas dudas se transmitía. Eh, Hay personalidades más histriónicas, más seductoras. Hay algo de seducción también en la hipnosis, ¿no? De cautivar al otro en tu discurso, en tu palabra, de tal manera que ya no piense y que empiece como a seguir justamente esas sugestiones que estás diciendo. Eh, Me pongo a pensar justamente en estos coach, ¿no? Que empiezan como a motivar, están sugestionando. El propio Bergheim ha preparado en los últimos capítulos de su libro una respuesta irrefutable a este reproche. Señala que la sugestión opera de la misma manera que cualquier otro recurso terapéutico sobre el cual dispongamos, a saber, entresecando de algún complejo de fenómenos patológicos, este o este otro síntoma importante cuya remoción ejerce el más favorable influjo sobre el decurso de todo el proceso. Es lícito agregar que, en una serie de casos, la sugestión cumple con todos los requisitos de un tratamiento causal. Por ejemplo, en perturbaciones histéricas que son el resultado directo de una representación patógena. Mire, aquí vemos un Freud que ya está afirmando que la histeria es producida por una representación patógena. No por un golpe, no por una herencia, no por ¿qué más decía? Una degeneración del sistema nervioso, sino ya está diciendo producto de una representación patógena o el depósito de una vivencia conmocionante. Muy de pasadita lo dijo, ¿no? Si se elimina esta representación, si se morigera el recuerdo, lo cual es conseguido por la sugestión, regularmente la perturbación se supera también. Dice, probable alusión a la técnica de Breuer. Probable, es claro que este es el método hipnocatártico de Breuer, 1889. Es cierto que la histeria no se cura con ello, que bajo constelaciones parecidas se producirán síntomas semejantes, pero ¿acaso la histeria se cura mediante hidroterapia, sobrealimentación o valeriana? ¿Acaso se exige al médico curar una diatesis nerviosa si persisten las circunstancias que la promueven? Según Forel, se puede conseguir mediante sugestión un éxito duradero cuando, uno, la alteración obtenida tiene en sí misma la fuerza para afirmarse entre los dinamismos del sistema nervioso. Por ejemplo, si mediante sugestión se deshabitua a un niño a mojarse en la cama, el hábito normal puede afianzarse a lo mismo que hizo antes con el hábito malo. O sea, se puede como mover ese síntoma, aunque no sea curado. Cuando esa fuerza es procurada la alteración por importar ella un remedio. Alguien padece de insomnio, fatiga y migraña, la sugestión le permite dormir. Ello mejora su estado general e impide duramente. O sea, como la sugestión es como un pequeño engaño para bien, ¿no? Una pequeña mentira. Pero de alguna manera se utiliza, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle a alguien, ¿no? Pon este cuarzo debajo de tu almohada y vas a ver que vas a dormir mejor. Por la sugestión va a dormir mejor. O sea, el cuarzo que... ¿no? Pero si tiene dudas, pues ya no.
Ahora bien, ¿qué es en verdad la sugestión? Sustento del todo hipnotismo íntegro, dentro del cual son posibles todos estos efectos. Con esta pregunta tocamos uno de los puntos débiles de la teoría de Nancy. Al enterarse de que la circunstancia, obra de Bernheim, que culmina en la tesis, vamos a ver la traducción, en la sugestión está todo, no quiere tocar en ningún lugar la esencia de la sugestión, vale decir, la definición de su concepto. Uno se acordará sin quererlo de la pregunta, ¿dónde apoyaba el pie Cristóbal? ¿No? Alusión a un antiguo acertijo que reza, Cristóbal sostenía a Cristo, ¿ok? Cristo sostenía al mundo entero. Así pues, dígame, en este tiempo, ¿dónde apoyaba el pie Cristóbal? Más de 30 años después, Freud volvió a utilizar ese acertijo dentro de un contexto similar al analizar la sugestión en psicología de las masas y análisis del yo. Ok. Pues sí, ¿no? Pues la hipnosis es sugestión. Ajá. ¿Y qué es la sugestión? Cuando estuve en la feliz situación de ser instruido personalmente por el profesor Bernheim sobre los problemas del hipnotismo, creí notar que él llamaba sugestión a todo influjo psíquico, la segunda vez que hace la definición, ¿no? de sugestión. Pero es una definición de lo que Freud está entendiendo de Bernheim. O sea, aquí para hacer una investigación, cosa que no vamos a hacer en este espacio, sería leer directamente el alemán de Bernheim, ¿no? O sea, cómo él lo está pensando. Porque recuerden que aquí estamos nosotros viendo lo que Freud dice. Ahora, no hay que creerle todo a Freud. Freud está diciendo lo que él entiende. Bueno, ¿qué es sugestión? Todo influjo psíquico eficaz de uno por el otro, eficaz de uno por el otro y sugerir a todo intento de ejercer un influjo psíquico sobre otro. Lo explicaba mejor en la reseña, ¿no? Forel se empeña en trazar distingos netos. Un conceptuoso capítulo, Sugestión y Conciencia, procura comprender el efecto de la sugestión a partir de ciertos supuestos básicos sobre los sucesos psíquicos normales. Comprender el efecto de la sugestión a partir de supuestos básicos sobre sucesos psíquicos normales. Okay. Si bien no puede uno declararse por entero satisfecho con esas elucidaciones, es preciso agradecer al autor por indicarnos dónde se debe buscar la solución al problema, así como por sus múltiples sugerencias y aportes. Es indudable que unas puntualizaciones como las de Forel en este capítulo de su libro tienen que ver con el problema de la hipnosis más que la oposición entre cortical y subcortical o que las especulaciones sobre la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos cerebrales. Cierra el libro un capítulo sobre el valor de la sugestión en derecho penal. Como bien se saben, el crimen sugerido es hasta hoy una mera posibilidad para la cual los juristas adoptan previsiones y que el novelista puede anticipar como algo no tan inverosímil que nunca pudiera suceder. Y en efecto, en el laboratorio no es difícil conseguir que buenos sonámbulos cometan pseudocrímenes. No obstante, tras la aguda crítica de Delboeuf en los experimentos de Liégeois, se debe dejar abierta la cuestión de saber hasta dónde la conciencia de tratarse solo de un experimento facilita la ejecución del crimen. Ahí nos quedamos con esta introducción, o una reseña, mejor dicho, al libro de Forel sobre el hipnotismo. Forel entonces ya con estas afirmaciones que dice Freud, pues lo ubicamos ya dentro de la escuela de Nancy y del lado de Bernheim. O sea, estamos diciendo que para Forel pues es posible que todas las personas seamos hipnotizables y que es producto de una sugestión, ¿no? Entonces, bien. Vemos también, este texto nos da testimonio de cómo ya se estaba llevando estos dilemas de si es posible cometer un crimen bajo hipnosis. Algo que los novelistas ya empiezan a utilizar como posibilidad, pero que los juristas quieren prevenirse, decir, bueno, hay que generar ahí, pues, una ley, ¿no? Un mecanismo de comprobación, de ver si ese efecto es viable y si es posible. Es un poco aterrador, ciertamente, pensar que es posible que nosotros no seamos tan libres como pensamos que somos. O sea, que yo voy a la tienda a comprar un refresco pensando que es mi libre albedrío, pero quizás fue producto de una hipnosis, ¿no? O que la carrera que elegí tiene que ver también por una sugestión de otro, o el trabajo, o la pareja, ¿no? ¿Hasta qué punto
no estamos hipnotizados en el sentido de la sugestión por los discursos de mamá, de papá, de la sociedad, ¿no? Entonces, es un poco aterrador pensar eso, que la hipnosis es una prueba fehaciente de que no tenemos dominio total de nuestra mente y que somos sumamente muy fácil de manipular, ¿no? Entonces, de ahí que exista cierto escepticismo por parte de la comunidad médica, que no quieran saber de eso, que no quieran que se les compare. Pero bueno, Freud está diciendo, pero existe y tenemos que ocuparla y ocuparla para curar. Bien, el viernes no vamos a tener sesión otra vez, no voy a poder. Creo que vamos a tener que hacer algo con los viernes, o ha sido solamente una rachita de viernes en donde no he podido. Pero bueno, viene este texto, Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Es un texto que le tengo mucha estima porque aparte de que está muy bien escrito, yo diría que es como la declaración de todo psicoterapeuta, ¿no? O sea, si el psicólogo, bueno, si entendemos por psicología la ciencia del alma, ¿no? El psicólogo clínico trata con almas, no trata con mentes, no trata con corazones, no trata con clientes, no trata con personas, sino trata con almas, en ese sentido romántico del alemán, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es el tratamiento del alma? O tratamiento desde el alma, ¿no? Para tratar con un alma hay que tener alma, ¿no? No en el sentido religioso, sino en el sentido de esa cualidad de vida que hay en nosotros, ¿no? Bueno, pues en este texto lo vamos a averiguar, se lo vamos a leer el lunes. Eh, y pues sí, voy a ir muy lento porque es un texto que disfruto mucho, se saborea y justamente creo que es la declaración de todo psicoterapeuta, no importa cualquier corriente, porque aquí ni siquiera, aquí no importa si es corriente teórica, o sea, psicoanálisis, humanismo, gestal, no importa, porque acá ni siquiera existe el psicoanálisis, o sea, Freud escribe este texto, 1890, para decir, para abrir un nuevo campo de tratamiento médico, pero que vamos a ver que pues termina ya no siendo médico, sino psicológico, ¿no? O sea, antes, con Freud no existen los psicólogos, a eso voy. Ajá, o sea, en su época no existen los psicólogos. No, no hay. Te sientes mal, ve al médico, ve al cura, ve con el sacerdote, ¿no? Para que te dé un consuelo moral. Ve con el médico para que te dé un tratamiento físico, ¿no? Ve con el amigo, va al prostíbulo, va a la cantina, ¿no? No había este espacio de la clínica psicológica. Y creo que este texto es uno, entre muchos de otros autores, que empiezan a decir, necesitamos abrir un nuevo espacio de atención. Y el médico tiene que ser quien lo tiene que llevar a cabo el tratamiento del alma. Pero bueno, lo leemos, ¿vale? Que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo el día lunes. Y pues ya saben que pueden comentar videos pasados también para seguir la discusión o ir retomándolo, cómo se va tejiendo con estos nuevos textos. ¿Vale? Que tengan una